Ok, muy bien. Un gusto saludarles a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Un placer saludarles. Mi nombre es Frank Ali, presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Me toca el más alto honor de iniciar esta conversación muy importante con ustedes desde mi bello país de Honduras, un país 5 estrellas. Somos catrachos y le mandamos saludos de aquí a todo el mundo que nos está observando. Le doy la bienvenida al Comité Directivo del Movimiento Mundial por la Democracia, al Comité Directivo también de la organización que me honro presidir, de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Compañeros directivos, un saludo. Y a todas las personas que nos están viendo, muchas gracias por estar sintonizados en un foro muy importante para nosotros, para la vida democrática de nuestros países, principalmente de la mano y de la voz de personas que han logrado incidir desde sus plataformas, como decimos nosotros, desde su metro cuadrado, desde su ubicación geográfica, que han influenciado no solo a sus países, sino que a la región en completo. Eh, para comenzar a hablar un poco del Movimiento Mundial por la Democracia, que es una red global de activistas de sociedad civil, de opinión pública, de partidos políticos, de periodistas también, que están comprometidos con el avance de la democracia, ¿verdad? A través de facilitación, de creación de espacios, de talleres, de debates y demás, que sirven para compartir este tipo de experiencias y empoderar a los actores democráticos en la defensa de la misma democracia y otros valores que nos distinguen como demócratas en toda la región. Eh, Tenemos también una amplia participación por parte de la Red Latinoamericana Jóvenes por la Democracia, que como les decía, hemos tenido el honor de estar involucrados desde hace alrededor de unos 3 a 4 años, en el cual muchos de los que están aquí participando también han sido parte de esto. Pues es una organización involucrada por jóvenes muy talentosos de los más de 20 países de América Latina, y que todos son personas listas para la defensa y la incidencia en nuestros países regionalmente para fortalecer la institucionalidad democrática y los valores democráticos que nos distinguen. Vamos a seguir incidiendo, vamos a seguir hablando de estos espacios. Y bueno, contarles un poco que en marzo del 2020, el Movimiento Mundial por la Democracia lanzó la iniciativa que se llama Crossover, que busca empoderar a los jóvenes activistas y brindarles herramientas para tener éxito en los gobiernos, porque muchos no saben distinguir algunas veces entre lo que es ser fuera del gobierno y estar dentro del gobierno a nivel de políticas públicas, administración del Estado, administración, como dirían los abogados, de la cosa pública. Es distinto, no es lo mismo una campaña, no es lo mismo a discursos, ya la administración pública es algo un poco más complejo y complicado, y qué mejor que estar con jóvenes que estuvieron de alguna forma en lo nacional o lo local, en la administración pública de cada uno de sus países. Entonces, la idea es compartir lecciones aprendidas de estos activistas o jóvenes funcionarios que están a favor de la democracia y que la han fortalecido mediante sus participaciones en la vida pública. La página de la iniciativa Crossover y el sitio web pueden explorar un poco más de información sobre lo que es esta gran iniciativa del Movimiento Mundial por la Democracia y que estamos apoyando nosotros, y explorar un poco más sobre esta iniciativa Crossover, que estoy seguro, por la altura y la calidad de talento de nuestros panelistas del día de hoy, no los va a defraudar, y va a ser toda una clase casi de doctorado la que van a recibir por parte de nuestros 3 participantes el día de hoy. Todos en algún momento o actualmente miembros de esta gran red latinoamericana de jóvenes por la democracia. Y no me queda más que presentarles a una joven mujer talentosa que admiro mucho, que respeto mucho, que le tengo alto aprecio y valor, no solo por lo que representa en sus ideales, sino que en el carácter con el cual enfrenta las situaciones y también manifiesta sus opiniones. En un ambiente en donde muchas veces la mujer se le complica los espacios de participación, ella ha dado un paso al frente, no solo en este tipo de iniciativas, sino que en su país, y está liderando significativamente diferentes acciones en favor de la democracia. Compañera nuestra del comité directivo, con mucho orgullo y con mucho honor, Julieta Altieri, que es docente universitaria. ¿Para qué buscar más? Aquí mismo nos enseñan cómo hacer las cosas. Secretaria de Formación Internacional de Jóvenes Pro de Argentina, partido político también, amigo. Directora también, parte del comité directivo de Juventud LAC
y siempre ha ocupado roles en diferentes partes del Poder Ejecutivo. Trabajó en el tema de políticas públicas relacionadas a la tecnología y la modernización del Estado, y se dedica a estudiar retrocesos democráticos en la región y, y a la capacitación de jóvenes en materia de relaciones internacionales. Así que, para ya no aburrirlos más con este catracho, que les mando un saludo y que de todo corazón les aprecia, les paso a mi compañera Julieta Altieri de Argentina, al cual le mando un saludo, y a los demás panelistas también, Yatzel, José. ¿Qué les puedo decir? Mejor dejo que ustedes sorprendan a nuestra audiencia. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, hola a todos. Primero, muchas gracias, Frank, por esa presentación. Bienvenidos a este panel que vamos a estar teniendo hoy con Yatzel y José. No me queda más a mí que presentarlos a ellos y llevar un poco la conversación que vamos a tener hoy, con algunas preguntas que estuvimos pensando, pero siéntense ustedes también bienvenidos a ir comentando en el chat del live. Cualquier consulta que tengan, las vamos a ir haciendo llegar a los chicos para que sea una conversación amena para todos, en la que gracias a la tecnología podamos charlar y compartir las experiencias, diferentes experiencias a nivel de gestión pública. Bueno, sin más, arranco. Tenemos a José Manuel y a Yatzel. En primer lugar, José Manuel, que es diputado por la Comunidad Ciudadana de La Paz y es activista del 21F. Además, es licenciado en Ciencia Política de la Universidad Católica de La Paz y estudió también en Georgetown en Estados Unidos. Es conferencista internacional sobre derechos civiles y políticos en Bolivia y en Latinoamérica, y previo a su trabajo en el gobierno se destacó como activista en la defensa de la democracia. Y por el otro lado tenemos a Yatzel Román, que también es abogado y experto en relaciones internacionales. Ha estado activo políticamente desde el 2008, asumiendo diferentes roles y liderando diferentes organizaciones a nivel internacional como consultor y observador electoral, y fue asignado como viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios en República Dominicana, cargo en el que continúa actualmente. Así que chicos, bienvenidos a ambos. Me gustaría arrancar preguntándoles cómo es que ambos desde o el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo terminaron metiéndose en política. ¿Qué los motivó para desempeñar esos roles o subirse al barco de la política? Bueno, quizás respondo primero que José en este sentido, pero quiero agradecer desde luego lo que es la invitación tanto de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia como el Movimiento Mundial por la Democracia, ambas organizaciones con las que he podido colaborar durante muchísimo tiempo a lo largo de, vamos a decir, esta ardua labor en promoción y defensa de los valores que son la razón de ser de tanto una institución como otra. Como bien se mencionó en lo que era la semblanza inicial de mi persona, he estado activo políticamente desde el año 2008, vamos a decir de manera oficial, pero previo a eso siempre me había llamado mucho la atención en lo que se refiere a la oportunidad de incidir en torno a lo que es la cosa pública, en torno a lo que es la administración y en torno a lo que es de alguna manera u otra poder influir en el mejoramiento de la vida de las personas. Ya con el tiempo eso trae nuevas preguntas, eso trae nuevas interrogantes, como lo es, por ejemplo, qué tipo de gobierno debemos tener en los países, qué tipo de, vamos a decir, democracia es a la que aspiramos, ya que está siempre perfectible. En los años 70, todavía buena parte de la región latinoamericana luchaba por la democracia electoral, dígase el derecho a votar. Teníamos regímenes militares en buena parte de la región. Ya a partir de la década de los 80, con excepciones muy dolorosas, la mayoría de nuestros países pasaron hacia lo que es dicha democracia electoral, pero hemos tenido serios problemas en torno a lo que es la toma del poder por la vía democrática para desde el poder deshacer lo que son las instituciones democráticas. Yo comienzo a participar de manera, vamos a decir, francamente electoral, pero me voy dando cuenta que eso no es suficiente. La democracia no solamente se define en las urnas, sino día a día. Y participo inicialmente desde lo que eran partidos políticos, pero me doy cuenta
que si bien estos influyen muchísimo en lo que es la salud democrática, no puede ser visto de manera únicamente aislada en torno a las organizaciones políticas electoralistas. También hace falta una sociedad civil verdaderamente funcional. Hace falta un activismo estudiantil que realmente empuje hacia lo que son este tipo de reformas. Y al mismo tiempo que llevaba a cabo mi carrera partidaria, también lo hacía desde la sociedad civil, también lo hacía como estudiante, siempre en torno, vuelvo y repito, a lo que es esa base en torno a los valores republicanos, institucionales, democráticos y liberales, pero liberal no necesariamente en el sentido ideológico, sino liberalismo como contradicción al autoritarismo que tanto daño ha hecho en la región. Finalmente, el sector político que represento terminó ganando las elecciones del año 2020 y ahí se me presenta la oportunidad de participar en un alto cargo como vicecanciller de República Dominicana, y el desafío principal ha sido finalmente pues, poner en práctica lo que ha sido esta carrera durante mucho tiempo desde la parte de afuera. Antes de nosotros asumir, un mismo partido político llevaba 16 años ininterrumpidos en el poder. Así que mi activismo político había sido mayormente en la parte, vamos a decir, fácil. ¿Qué quiere decir fácil? Pues criticar y no tener que aplicar. Hoy en día las decisiones que tomo impactan en la vida de la gente. Como bien se mencionó, yo encabezo el área consular y migratoria. República Dominicana es un país que tiene la triple condición de ser un país emisor de migrantes, tránsito de migrantes y receptor de migrantes, toda vez que compartimos isla con Haití, y al mismo tiempo somos uno de los principales destinos en la región Caribe y Centroamérica de venezolanos. A mí me toca encabezar el programa de regularización de la población venezolana en República Dominicana, que asciende a 116,000 personas. Y eso lo asumo en una edad relativamente corta, es una gran responsabilidad, pero vuelvo y repito, es lo que me permite mostrar ya no solamente que tenemos el diagnóstico claro, sino que tenemos una efectiva planificación para medidas que impliquen lo que es el respeto a los derechos humanos, la promoción y defensa de la democracia, la recuperación económica y también lo que es la agenda en torno a la prosperidad de la gente, que es al fin y al cabo lo que creo que nos une a todos en la red latinoamericana de jóvenes por la democracia. Somos 20 países en la región, quizás tenemos acentos distintos, en algunos casos hasta hablamos idiomas distintos, recordando pues Brasil y Haití, pero tenemos desafíos similares, quizás con diferencia de intensidades, pero comprometidos con lo que es la transformación nacional y regional. Bueno, muchas gracias, estimada Julieta, querido Frank, eh, viceministro. Muy feliz de verlo después de tanto tiempo. Muy feliz también, por supuesto, de que hayan personas dentro de lo que fue mi generación de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia que estén en cargos tan importantes, ¿no? Nosotros aquí también, desde la Cámara de Diputados, haciendo todo lo que esté en nuestras manos para poder representar no solo a la juventud boliviana, sino también, por supuesto, a la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que yo la considero de alguna manera un alma mater, ¿no? Y por lo cual estoy sumamente orgulloso de no solo de Yatzel, sino de todos los componentes de esta red que me ha permitido crecer de manera profesional y generar una red de contactos de jóvenes que lo estoy viendo crecer, lo estoy viendo desarrollarse políticamente y aplicar todo lo que hemos aprendido dentro de la red en los distintos encuentros que hemos tenido a nivel Latinoamérica, ¿no? Bueno, mi nombre es José Manuel Ormachea. Yo actualmente soy diputado por el Departamento de La Paz, de la capital de gobierno de Bolivia, y formo parte de la Alianza Política Comunidad Ciudadana, que es el mayor partido, bueno, la mayor alianza política de oposición al gobierno del movimiento al socialismo en Bolivia. Somos la única organización política que le ha ganado una elección en 15 años al movimiento al socialismo. ¿Y qué quiero decir con que hemos ganado? Porque, como sabrán, se ha producido un gigantesco fraude en Bolivia el año 2019, donde nos quitaron la presidencia que nos correspondía. ¿Por qué? Porque nuestro candidato, el expresidente
de Bolivia, don Carlos Mesa Gisbert, tendría que haber ganado esa elección, tomando en consideración que todas las encuestas lo daban por ganador en una segunda vuelta, pero se evitó esa segunda vuelta, quitándonos un porcentaje de la votación, y que eso lo ha dado cuenta, por supuesto, diversos informes, pero el principal, el de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos, respaldado por la Unión Europea y otras instituciones, ¿no? Que han dado cuenta que sí se ha producido un fraude y que quienes merecían llegar al gobierno nacional, según todas las encuestas en una segunda vuelta, era Comunidad Ciudadana y el expresidente Carlos Mesa. Sin embargo, bueno, volvimos a las elecciones después de un gobierno transitorio de la expresidente Janine Áñez, que por cierto aprovecho para, por supuesto, denunciar su secuestro, porque no se le puede decir detención, es absolutamente arbitrario su secuestro, que hoy por hoy está viviendo en un penal de máxima seguridad en la ciudad de La Paz, ¿no? Por un caso absolutamente inventado por el gobierno autoritario del MAS, que está en una cruzada en este momento mundial para hacerle creer al mundo que en Bolivia ha ocurrido un golpe de Estado, cuando no ha ocurrido tal, ha sido una evolución pacífica y democrática protagonizada por jóvenes que finalmente hemos derrocado a un aspirante a tirano que quería reelegirse indefinidamente y que quería quedarse en el poder a toda costa, inclusive haciendo fraude, y que escapó por la presión ciudadana y que por ello hubo una nueva elección, finalmente un gobierno transitorio presidido constitucionalmente por la expresidenta Janine Áñez, bajo la línea constitucional y bajo el orden legal establecido, y que terminó en una victoria de otro candidato del movimiento al socialismo, no Evo Morales, sino Luis Arce Catacora, ¿no? Pero en todo caso, en las dos elecciones gané mi posición de diputado plurinominal por el Departamento de La Paz, ¿no? Y aquí estamos. Pero sobre los orígenes de cómo me empezó a interesar la política, ya vienen siendo como 8 años de esto, probablemente, porque me empezó a interesar el activismo en cuanto me percaté de que ya existían conversaciones dentro del movimiento al socialismo por el año 2014 para la reelección indefinida. La reelección indefinida en mi país, donde sabemos todos que el órgano electoral lo tenía en ese momento controlado, y durante 14 años lo ha tenido controlado el partido de Evo Morales, que se ha encontrado las formas de controlar el órgano más importante o uno de los más importantes en democracia, que es el órgano justamente electoral, o el poder electoral, como le dicen en otros países, ¿no? Y por supuesto yo estaba estudiando ciencias políticas y estaba terminando mi carrera, y me di básicamente cuenta de que no era suficiente simplemente poder aportar a mi país desde el plano académico, ¿no? Sino que también había que empezar a tomar acciones concretas, porque como yo había estudiado ciencia política, me daba cuenta del mal que le estaba haciendo, por ejemplo, en países como Venezuela, el hecho de que si bien hubo una gesta muy valiente de jóvenes en el año 2007 que le ganaron un referéndum a Hugo Chávez en contra de la reelección, él no paró ahí, Chávez, y continuó con su afán reeleccionista y terminó imponiéndolo. Y vi eso en distintos países que estaban conversando lo mismo, Ecuador, Nicaragua y otros, y por supuesto nos pusimos manos a la obra con varios jóvenes que encontré, no solo en mi carrera de ciencia política en la Universidad Católica, sino también de otras universidades y de otros contextos y de otras regiones también de mi país, que estaban preocupados por exactamente lo mismo, cuando veíamos que la prensa y la sociedad civil no estaban tan preocupados por este hecho, ¿no? Entonces ya cuando empezó no solo las conversaciones, sino las acciones en función a intentar cambiar la Constitución mediante un referéndum, una consulta popular, para poder ver si es que se cambiaba el artículo 168 de la Constitución Política del Estado para poder habilitar nuevamente a Evo Morales
a 2 candidaturas consecutivas más, y estaba en la tercera, eso que la tercera era ya ilegal de por sí, quería una cuarta y una quinta, ¿no? Y eventualmente tratar de que, como se vio, tratar de que la reelección sea absolutamente indefinida sobre la base del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, que fue una interpretación que no tiene pies ni cabeza que hizo el gobierno, y que sabrán todos en Latinoamérica que argumentaron que es un derecho humano poder reelegirse las veces que uno quiera, ¿no? Pero bueno, volvemos a esa época, 2015, finales de 2015, comienzos de 2016, y nosotros hacemos campaña con una diferencia, hemos calculado alguna vez, de 250-1 de presupuesto. 250 el gobierno nacional y todo su aparato de comunicación multimillonario a favor de la opción sí, a cambiar la constitución para la reelección, y nosotros con ideas creativas, innovadoras, uso de redes sociales, salir a la calle, y con mucha inventiva, muy disruptivos, muy innovadores, tratando de convencer a la gente con estrategias que no necesariamente el gobierno manejaba bien en ese momento. Por ejemplo, el uso de las redes sociales no la tenía muy clara en ese momento, y nosotros ya éramos expertos de cómo hacer tendencia, etcétera, etcétera, y pudimos ganarle. Es decir, por supuesto que los partidos políticos de ese momento en la oposición también hicieron su campaña, pero la que más se sentía, de la que más se hablaba, la que más estaban prendidos todos para participar, era la campaña de las llamadas plataformas juveniles, que no pertenecían a ningún partido político, sino que reivindicábamos el hecho de que la sociedad civil también podía hacer política, y eso es lo que hicimos, ¿no? Le ganábamos al movimiento al socialismo, y bueno, el festejo fue total, ¿no?, en el país, pero no tardaron ni 24 horas en intentar continuar con esta conspiración para poder llegar a la reelección indefinida y que se pueda candidatear en el 2019, como lo hizo Evo Morales, ¿no es cierto? Fueron años de unirme, por ejemplo, a la red latinoamericana de Jóvenes por la Democracia por un lado, a Juventud Casla por el otro, y a otros espacios internacionales para poder denunciar a nivel internacional. A eso me dediqué. Es más, fui hasta la oficina de el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para alertarle de todos los peligros desde el punto de vista legal interno de mi país sobre la reelección indefinida y el plan que finalmente se dio del movimiento al socialismo para poder tergiversar la norma y poder reelegir a Evo Morales, ¿no? Todo eso se cumplió finalmente, pero después nos dedicamos de pleno a la movilización, ¿no es cierto? Cuando ya tenía el aval del Tribunal Constitucional comprado a favor del MAS, el aval del Tribunal Electoral comprado al MAS, no nos quedaba más que la calle, e iniciamos movilizaciones, paros, bloqueos, donde digamos, el movimiento cívico, el movimiento de las plataformas ciudadanas tuvo un rol fundamental, y sobre todo los jóvenes, ¿no? En ese sentido, todos esos años me moví en el activismo, obviamente sin esperar entrar a ningún partido político, porque en ese momento ninguno de los partidos de oposición me representaba en absoluto, hasta que nos enteramos el año 2018 que el expresidente Carlos Mesa, que sí me representa ideológicamente, decidió participar en las elecciones, porque él sí tenía una oportunidad clara de poder vencer en una segunda vuelta, según todas las encuestas, al movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, emprendimos la tarea de crear una nueva organización política que no tenga nada que ver con todos los partidos de oposición anteriores, y que esté compuesto fundamentalmente por jóvenes activistas y por personas que han participado en las plataformas de la sociedad civil. Así lo hicimos. Esa es la base, el núcleo fundamental de Comunidad Ciudadana el día de hoy. Y bueno, enfrentamos el desafío ya de poder entrar formalmente a la arena política. En eso estamos en este momento, tratando de recoger, por supuesto, las demandas y los reclamos y las reivindicaciones de los derechos de todas las personas que nos han dado su apoyo durante todos estos años, para poder entrar y hacer el salto hacia la arena, digamos, formal, institucional, y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos tratando de
de lograr. Este es mi primer año como asambleísta, como diputado, y bueno, me quedan 4 años más. Seguramente mediante avance esta conversación vamos a poder hablar un poco de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer también, de lo que no se ha podido hacer y de lo que esperamos lograr también, ¿no? Mil gracias. Sí. No, todo esto que contaban recién, que contabas vos, me hizo acordar lo que contabas vos, José Manuel, perdón, por qué me metí yo en política, ¿no? Como esto que decía, yo también estudié Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y como que había algo que estaba buenísimo de leer, pero como que yo veía todo lo que pasaba, tipo, por ejemplo, a mi alrededor, ¿no? Como yo estaba estudiando en los últimos años del segundo gobierno de Cristina, que era Argentina, y me tocó vivir las elecciones del cambio de gobierno todavía en la universidad, y toda la campaña del 2015, pero como que había algo, ¿no es cierto?, que como que llamaba, uno como desde los libros puede leer un montón de cosas, pero si realmente nosotros en Argentina queríamos que cambiase la situación y que el kirchnerismo en ese momento no volviese a ganar la elección, había que involucrarse, porque era muy fácil sentarse en nuestro sillón, o por lo menos yo decía eso, ¿no? Como, digo, y lo sigo creyendo, sentarse en el sillón de la casa y criticar al gobierno o a la oposición, pero si uno no se involucra, es muy difícil que las cosas cambien. Como un poco me hacía recordar a todo esto, y cuando hablaste de, bueno, no voy a decir nada yo que los que estén del otro lado no sepan, o incluso vos no hayas explicado muy bien recién, sobre nada, como estas ansias de poder de Evo Morales de reelegirse indefinidamente en el poder. Yo me acuerdo que estábamos con Chatzel haciendo observación en las elecciones del 2019, y me acuerdo que entre todos los spots que pasaron, había uno que me llamó como poderosamente la atención, que era el de cómo Evo había transgiversado el referéndum, que la gente le decía no a la reelección indefinida, y lo había convertido en un spot de campaña para él, ¿no es cierto? Que decía como, la gente dijo, no te vayas Evo. Yo no podía creer como la inteligencia de marketing que tienen a veces. Yo lo llamaría para el mal, ¿no? Como para querer concentrar el poder y no soltarlo, y no ejercer una práctica democrática. Pero bueno, por eso me parece súper importante que tanto ustedes como en general a nivel regional, ¿no es cierto?, todos los jóvenes participemos en política, a quienes les interesen, pero esta red de la que ustedes son y fueron parte también, nos ayuda a esto, como a saber que no estamos solo peleando en nuestros países por la democracia, y que al lado están peleando con nosotros, y que juntos podemos como alzar la voz y llegar a diferentes lugares. Ahora, llevando un poco la conversación ahora en la vida de, una cosa es como defender la democracia o ser activista más desde el lado de lo ideológico, no quiero llamarlo ingenuo, pero como desde el lado más pasional, si se quiere, de la juventud, levantando la bandera de la democracia y la libertad. Creo que hay un cambio grande cuando uno, como decía Yatzel, se sienta, ¿no es cierto?, pasa a ser gobierno y dice, bueno, ahora soy yo el que toma las decisiones, y todo lo que yo haga o diga le afecta a la gente de verdad. Quería preguntarles cómo vivieron ustedes el paso de pasar de ser activistas a pasar a ser funcionarios, y si en el micromundo que es la política, si se sintieron alguna vez como que se estaban alejando de las demandas del ciudadano común. Claro, esa es una pregunta que yo me hago todos los días y en todo momento. Yo tengo un compromiso, y es nunca volverme un insider, nunca volverme uno de los actores de las cúpulas que entiende que todo el que te critica es un fascineroso, que tiene una agenda oculta, que cualquier demanda ciudadana se trata de una conspiración electoralista. Yo trato siempre de recordar que 16 años de mi carrera política fueron desde el otro lado. Yo trato de siempre recordar que la crítica ayuda a enderezar, te ayuda a ver perspectivas que no necesariamente
son las tuyas. Creo que lo he mantenido, pero debo decir que sí me genera bastante miedo, sí me genera bastante, vamos a decir, preocupación el perder la capacidad de interpretar lo que son los anhelos ciudadanos, el salirme completamente de lo que es la lógica ciudadana, vuelvo y repito, porque lamentablemente a veces en los espacios meramente burocráticos, ya sean legislativos o ejecutivos, municipales, o en el caso de países federales como el tuyo, Julie, a nivel de gobernación, se generan lo que llaman las cámaras de eco. Cuando tú tienes a 100 personas, 200 personas que te aplauden todo lo que dices, que celebran cualquier iniciativa tuya, te resulta en ocasiones pues difícil pues escuchar a esa persona que te interpela en las redes, esa persona que te aborda en las calles, y debo decir que lo ideal es mantenerse completamente al margen de esos espacios que son una cámara de eco. Una cosa es obviamente tu bloque legislativo, una cosa es tu administración, coordinar, pero saber que ese no necesariamente es el mundo real, saber que no necesariamente esa es la vida que les toca a muchas de estas personas, que lo que requieren es soluciones, que lo que requieren son acciones concretas para el mejoramiento de sus vidas. Como dije al inicio, yo a lo largo de toda mi carrera política siempre he marcado mucho énfasis en aquella frase muy repetida de que debemos ser juzgados no por nuestras intenciones, sino por nuestros resultados. No por, vamos a decir, la capacidad de hacer el diagnóstico, no por la capacidad de saber lo que está mal, sino por la capacidad de corregirlo paso a paso. Y también pongo mucho énfasis en ese término, paso a paso, porque en ocasiones pasa que vemos el gran fuego y si queremos apagarlo todo, en ocasiones nos frustra y terminamos entonces inmovilizados, no sabiendo que gradualmente, pero gradualmente hacia el avance, podemos ir punto por punto mejorando como país, ir mejorando como región, teniendo muy en mente que no se trata de una carrera de 100 metros, sino de un maratón. Cruzamos los primeros 100 metros, pero después tocan 100 más y 100 más y 100 más, y es una carrera de resistencia en la que muchas veces perderemos velocidad, pero que si tenemos bien claro cuál es nuestra meta y si tenemos bien clara esa resistencia, pues podremos llegar a esa, vamos a decir, ilusión, que es una América Latina más libre, una América Latina más democrática, una América Latina más segura, una América Latina realmente más próspera, que entre de lleno en lo que es el siglo XXI. A mí, de hecho, me gusta compartir la siguiente anécdota. Independientemente de que pasé buena parte de mi vida en partido político, los últimos años tuve una agenda, vamos a decir, un poquito al margen de las siglas. Era más enfocada en, vamos a decir, mi presencia mediática, mi presencia también académica, entre otras cosas, y pareciera que a algunos se les olvidó que yo pues estaba en un partido político desde el 2008. Pero ¿qué sucede? Cuando el día 16 de agosto, que asume el nuevo gobierno, yo soy designado por decreto como vicecanciller, algunas personas tuitearon que se trataba de los pseudo independientes que se venden al mejor postor. Eso me molestó tanto, porque yo pensaba, bueno, pero yo llevo tantos años siempre perdiendo elecciones, yo llevo tantos años siempre en campañas que no resultaban ganadoras, y ahora hay quienes creen que yo aparecí de la nada. Ahora hay quienes creen que yo nunca había participado, pero al final y al cabo pues me estaba riendo porque pensaba, bueno, ahora estoy yo del otro lado. Eso lo hacía yo anteriormente. Quizás en ocasiones, tengo que reconocerlo, fui injusto desde oposición, pero esa es la libertad a la que todos aspiramos. Es una libertad que lamentablemente en varios países, incluso muy cercanos al mío, no existe ni siquiera ese nivel. Puede parecer que estoy siendo hiperbólico, puede parecer que estoy exagerando, pero ustedes saben en qué región del mundo me encuentro, en qué subregión. Estoy en el Caribe y la isla inmediatamente vecina a la nuestra, hacia el occidente. Ahí no existe
libertad alguna. Si nos vamos un poquito más al sur, en el mismo Mar Caribe, pues encontramos al país que es el ejemplo hoy día por excelencia de la destrucción de la democracia, un país que era ejemplo a seguir y hoy en día es el ejemplo de lo que nunca debemos ser. Y si nos vamos hacia Centroamérica, aquí también relativamente cerca del Caribe, encontramos un país que algunos han catalogado incluso de la Corea del Norte latinoamericana. Entonces, vuelvo y repito, ahora que estamos en el gobierno, nosotros, y me imagino que José Machea piensa similar desde el legislativo, donde le toca definitivamente combatir muchísimos abusos, pues sabemos que cuando nos toca a nosotros estar en posiciones de autoridad, esa tolerancia, pero también esa capacidad de entender desde dónde vienen los otros es lo que garantiza una convivencia democrática que nos permita también ser un país verdaderamente más en paz, ser una región verdaderamente más en paz, que no signifique el debatir dentro de un marco respetuoso, el caer en la virulencia que en ocasiones termina también convirtiéndose en el deseo de aniquilar, no políticamente, aniquilar incluso humanamente al otro. Ese es un pasado muy doloroso para América Latina y que lamentablemente muchos quieren convertir en un presente espantoso en más de un país. Gracias, Yatzel. José, ¿querés? Sí, bueno, no me ha hecho recuerdo a muchas cosas lo que decía mi querido Yatzel, porque claro, cuando he entrado a mi cargo de diputado electo, también pues hay mucha gente que sale y dice, bueno, este advenedizo, ¿no? Colón, ¿no? Que llega, aparece, y quién es, de dónde sale, de cuándo está en la calle, cuándo ha hecho algo. Seguramente es sobrino de Carlos Mesa, o es pariente de Carlos Mesa, o es algo, sus padres eran compadres de Carlos Mesa o algo por el estilo para estar donde está. Yo nunca lo he visto en mi vida, ¿no? Entonces, por supuesto que va a haber en muchas ocasiones personas que no les ha llegado tu mensaje durante tu campaña o durante tu gestión como activista, y creen que has salido básicamente de la nada o has aparecido como un paracaidista. Eso estoy absolutamente acostumbrado, ¿no? Aparezco, digamos, en algún programa de televisión o en algún debate, y muchos de los comentarios en redes sociales y dices, ¿y quién es este, no? ¿De dónde ha aparecido? Es más, a veces voy a alguna población o voy al área rural, al campo, y no tienen claro que soy un asambleísta de oposición. Como siempre llegan los asambleístas del oficialismo, porque tienen muchos más recursos o son de ahí, piensan que los únicos que llegan hasta esas poblaciones o hasta el área rural son personas del movimiento al socialismo, del gobierno nacional, ¿no? Entonces es una tarea difícil tratar de explicarle a la mayor cantidad de personas de dónde vengo, por qué estoy donde estoy, que soy de oposición y que no soy tu enemigo solo por ser de oposición, por supuesto, ¿no? En casos como ir muchas veces al área rural en mi país, ¿no es cierto? Por otro lado, también es interesante en cuanto a este shock, digamos, que se puede producir cuando uno empieza como activista y está en este momento como legislador. Y es que también, recogiendo un poco lo que decía Yatzel, es pues muy fácil criticar cuando eres activista. Todos son tus blancos de crítica, y por supuesto no sabes los pormenores de qué es lo que significa tener que atender a una infinidad de demandas y poder cumplir las más que puedas, pero definitivamente no poder en todo caso cumplirlas todas, sobre todo tomando en cuenta
de que yo vivo en un país autoritario. Puede haber habido una elección, pero al primer día que se ha posicionado el gobierno de Luis Arce, ha definido y le ha demostrado al país que no tiene ningún interés de que la justicia sea independiente, que el poder electoral sea independiente, que las Fuerzas Armadas sean independientes, que la policía sea independiente, que el defensor del pueblo sea independiente, que ninguna de las instituciones, la Contraloría, nada, sea independiente. Ha puesto a su misma gente de su mismo partido y ha acabado con la democracia una vez más cuando la habíamos recuperado en 2019, ¿no? Entonces, que haya habido elección no significa que en Bolivia haya democracia. Eso no es verdad. Ha habido una democracia electoral, pero la han cancelado las instituciones democráticas, inmediatamente ha tomado el poder Luis Arce, ¿no? Entonces, en ese contexto, es más difícil todavía ser legislador de oposición. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente piensa que porque uno es legislador de oposición, puedo tocarle la puerta al presidente del Estado y decirle, te prohíbo que hagas lo que estás haciendo, ¿no? Y que el presidente del Estado va a decir, uy, qué miedo, un legislador de oposición, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Eso no es así, pero la gente tiene la expectativa de que eso es así, ¿no? Y que si uno no agarra y le toca o le patea la puerta, por decirlo figurativamente, al presidente del Estado y le dice, te prohíbo que tú hagas eso, y no consigue que el presidente del Estado deje de tener alguna práctica autoritaria, entonces en toda tu gestión no has hecho nada, ¿no? O sea, es así de sencilla mucho del razonamiento de algunas personas, ¿no es cierto? Entonces es bastante complejo tener que decirle a mucha gente que nosotros estamos ahí para darles una voz, por supuesto, estamos ahí para poder protestar por sus derechos y estamos ahí en la medida de nuestras posibilidades tratando de legislar para cumplir sus expectativas, ¿no es cierto? Y por supuesto en algunos comités, en algunas comisiones donde tenemos mayoría, podemos hacerlo, ¿no es cierto? Pero dentro de lo que es el pleno camaral, dentro de lo que es la Asamblea Legislativa, nosotros no tenemos mayoría en el Congreso. Si bien nosotros le hemos quitado los 2/3 por primera vez en la historia al movimiento al socialismo, tanto nosotros como la tercera opción, que es un partido que se llama Creemos, le hemos quitado, y ambos somos opositores, le hemos quitado los 2/3 al movimiento al socialismo en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, Senado y diputados. El movimiento al socialismo cambió el reglamento antes de que entremos para quitarnos todas nuestras atribuciones y todas nuestras competencias de votación para que no sirva el mecanismo de los 2/3 en ninguna de las votaciones más importantes, ¿no? Cambiaron el reglamento y ya no podemos legislar por 2/3 en una gran cantidad de temas, ¿no? En algunas otras hemos continuado con los 2/3, pero son muy pocas, ¿no? En una gran parte de lo que teníamos que votar por 2/3, el movimiento al socialismo, como les digo, cambió el reglamento y ahora se vota por mayoría 50+1, que es la que tienen ellos en asambleístas. Entonces han hecho ese truco previamente a que entremos y es todavía más difícil poder hacer una propuesta de ley, un proyecto, poderlo elevar a presidencia y que se pueda tratar, y si es que se trata, que pueda ser aprobado. Es casi imposible porque hay una decisión y una determinación clara del movimiento al socialismo de que no se puede aprobar ni un solo proyecto de ley que venga de la oposición. No se puede. Increíble. ¿No? ¿Por qué? Porque la estrategia de ellos es que de aquí a 5 años ellos saquen un papelito y digan, miren todos los proyectos de ley que ha presentado el movimiento al socialismo y que se han aprobado. Digamos 300, ¿no? O 200, ¿no? Miren en 5 años cuántos son los proyectos de ley que ha presentado la oposición y que se han aprobado. 0. Por tanto, ellos son unos buenos para nada y nosotros somos los campeones del mundo. Entonces, nos tienen que reelegir, ¿no? Es decir, son esas conspiraciones en las que piensan todo el día, todos los días, Obvio. para debilitar a la oposición, ¿no? Pero termino con una anécdota. Si bien, por supuesto, nosotros
estamos alertando a la población, y esa es nuestra tarea todo el tiempo, alertar a la población de leyes inconstitucionales, ilegales y autoritarias que quiere aprobar el movimiento al socialismo, y que nosotros con un sistema de alerta temprana advertimos a la población para que se movilice en las calles y que no se aprueben estas o que se congelen o archiven estos proyectos de ley, que es lo que hemos venido haciendo y ha tenido este año un buen efecto. Ya les voy a comentar sobre un par de leyes que hemos podido frenar efectivamente porque lo hemos denunciado a los medios, hemos generado indignación pública. Es lo máximo que podemos hacer, ¿no? Esa es nuestra labor legislativa. Pero, en todo caso, una anécdota que les voy a contar es que, por supuesto, yo he ido a una comunidad, como me correspondía por mi comisión, yo soy de la Comisión de Pueblos Indígenas, he ido a un pueblo indígena muy metido en la selva boliviana, ¿no? Y claro, yo tenía la tarea de hablar con los indígenas de esa comunidad, de ese territorio, ¿no? Y intentaba, digamos, decirle mi speech, ¿no? Democracia, derechos humanos, derechos para los indígenas, al medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, me escuchaban todo, pero al final me decían, bueno, nosotros necesitamos una antena repetidora aquí para el internet, ¿no? Eso es lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, aquí la toma de agua ya no es suficiente, así que vaya al Congreso a decir que necesitamos una nueva toma de agua, ¿no? Y se nos ha arruinado el carro de ambulancia que nos han regalado el gobierno en 2010. Vaya a traerme un carro de ambulancia. No sé si le corresponde o no, pero usted ha venido aquí a escucharme. Yo necesito un carro de ambulancia, necesito una antena repetidora para que llegue mi señal de internet a mi celular, ¿no? Y necesito una nueva toma de agua porque la que hay no es suficiente. Porque ahora Me tenemos imagino baños que que no teníamos, ahí ¿no? el gran desafío es cómo romper con una lógica clientelar, ¿no? Cuando uno viene, como decías antes, no soy pariente de nadie, no soy conocido de nadie, estoy acá porque realmente me motiva a hacerlo, y uno llega con las mejores intenciones a querer escuchar lo que tiene la gente para decir o cuáles son sus preocupaciones, y que la respuesta sea, che, necesito una antena o placa, y uno no tengo nada para darte de todo eso, vengo acá a escucharte, ¿no? Me imagino que, bueno, acá pasa un poco parecido, que debe ser como un gran desafío ir en contra de esa lógica que tiene tanto tiempo ya instaurada lastimosamente entre la gente. Nos estamos quedando sin tiempo, pero para cerrar me gustaría hacerles una pregunta cortita para que me respondan los dos, que es, si tuviesen que darle un consejo a un joven que pase de, como hicieron ustedes, del activismo o de quizás un cargo en algún partido político a un cargo de gestión, ¿qué le aconsejarían para que no se aleje de los ciudadanos, para que no se aleje de las demandas de la gente? Estaba riendo un poco, Julie, cuando estábamos hablando de este tema de las antenas y demás, que definitivamente son grandes demandas que no podemos obviar de los ciudadanos. Lo que siempre tenemos que combatir es que esto se convierta en una lógica clientelar, porque hay una clara diferencia entre llevar bienes y servicios a las comunidades y otra cosa, pues, convertir a la ciudadanía en suplicantes. Te arrodillas aquí y yo, como el gran ayatolá de los bienes públicos, te voy a decir que sí, que te toca esto. Te di yo esta antena y recuérdalo. En una ocasión, estando precisamente en tu país, se me voy a ahorrar ciertos nombres para quizás no parecer poco elegante, pero estaba hablando con un elector de un segmento político que decía que tenía que votar siempre, ya que el fundador de ese segmento político le dio una casa a sus abuelos y que si le votaban contra, pues lo iba a traicionar a aquel. Entonces me llamó mucho la atención esa lógica, porque probablemente se llevó a cabo ese proceso de fidelización. Mira, te di tu casa, tu familia completa ahora me pertenece. Y eso no debe ser. Obviamente tenemos un serio problema de vivienda, tenemos un serio problema de agua potable, tenemos un serio problema de telecomunicaciones, pero eso no son favores que hace el gran caudillo.
Eso es sencillamente el proceso de modernización ciudadana. Obvio. Pero bueno, eso lo mencionaba. El consejo mayor que yo daría y que hubiese querido quizá conocer un poquito mejor antes de asumir, y sé que la pregunta fue específicamente para no perder la conexión, pero quiero sí mencionar algo. Frecuentemente se escucha que lo peor que le puede pasar a un funcionario es que el poder se le suba a la cabeza. Sin embargo, yo he visto mucho que hay un serio peligro con que el funcionario no sepa que tiene autoridad, que no sepa que tiene ahora la posibilidad de tomar decisiones. Un gobierno que no hace nada, un funcionario que le teme a las reformas, un funcionario que le teme a las transformaciones, un funcionario que lamentablemente no está sirviendo para lo que la gente espera. Y tengo que también decirlo, es importante el formar equipos. Es importante el saber que por más talentosos que podamos ser de manera individual, por mejor formación que podamos tener, nadie puede solo. Es importante delegar, es importante tener funciones muy específicas para que avancemos en torno a esa meta común, para que avancemos en torno a lo que fue el juramento que hicimos ante nuestra Constitución y ante nuestra población. Para no perder de vista lo que son esos anhelos, yo vuelvo y repito, es importante mantenerse lo más alejado posible de lo que son estas culturas de aplausos. Siempre ver con escepticismo lo que es la alabanza excesiva, por más que nos gusten los aplausos. Estoy seguro que a todos nos encantan, pero siempre verlo con cierto nivel de humildad, siempre verlo con cierto nivel de crítica y tratar de escuchar lo más posible, incluso las críticas que no sean necesariamente constructivas, para ver por qué se están haciendo, para ver por qué quizás en ocasiones encuentran eco. De esa forma, yo creo que mezclando lo que es humildad, responsabilidad, poder y al mismo tiempo consonancia con lo que es la población, pues podemos avanzar, pues podemos tener cada vez un país, una región que sea mejor que la que recibimos, recordando que esto es un paso coyuntural que tenemos, vuelvo y repito, sea por el municipal, vuelvo y repito, sea por el legislativo, por el gubernatorial o por el ejecutivo. Lo importante es saber que dejamos una impronta, que dejamos un legado. A mí me ha tocado algo muy complejo, vuelvo y repito, que es el proceso de regularización de 116,000 venezolanos en República Dominicana. Me ha tocado la función consular cuando hemos tenido en Haití, el país con el cual compartimos islas, situaciones como es el deterioro de la seguridad al punto tal que el presidente de la República fue asesinado en su casa frente a su esposa. Me ha tocado tener que evacuar a la población dominicana que se encontraba en Haití. Me ha tocado tener que ejercer la protección consular para más de 2 millones de dominicanos que se encuentran fuera del país. Sin embargo, todos los días me siento agradecido de poder, entiendo yo, mostrar que la juventud puede asumir responsabilidades. Cometemos errores en el camino, lo que nunca podemos hacer es inmovilizarnos, encontrar ese balance entre lo gradual, pero nunca permitir que se convierta en la inmovilización. 4 años pasan corriendo, no creo que tengo que decírtelo a ti, Julie, 2015-2019, aunque esperamos cambio en breve, y cuando nos toque salir, que salgamos por la puerta grande, sabiendo que pudimos contribuir con más república. Muchas gracias. José. Bueno, muchísimas gracias, Julieta. Bueno, es difícil, digamos, hacer un resumen de cuántos consejos le daría a alguien que está por iniciar su labor política, digamos, en el plano institucional, formal, ¿no? Pero yo, más que un consejo, daría un diagnóstico de cuál es la raíz por la cual pasan las cosas que ya se le estaba un poco mencionando, que es la inmovilidad, la extrema indecisión y la extrema cautela en muchos casos, que lleva, por supuesto, a esta inmovilidad de la que hablamos.
Y es porque mucha gente, en vez de querer dejar una piedra para la construcción de algo y que ese sea tu aporte, humilde aporte, prefiere utilizar su cargo como una escalera, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es completamente legítimo querer aspirar a hacer una carrera pública, absolutamente legítimo, pero encuentro de muy mal gusto, por ejemplo, que hay colegas en el legislativo de todas las organizaciones políticas que se ven representadas ahí, que el día que han sido electos, y te estoy hablando de todo el espectro en Bolivia, al día siguiente que han sido electos, ya están pensando en cuándo van a ser senadores y cómo lo van a lograr. Ya están pensando en cuándo van a ser alcaldes, gobernadores, concejales y cuándo lo van a lograr. Ya están pensando en ser los compañeros de fórmula de algún posible candidato a la presidencia del 2025, en el caso de mi país, y cómo lo van a lograr, es decir, ser vicepresidente, por ejemplo, Sí, ¿no? no Y disfrutan del proceso. sí, no ha pasado ni 24 horas y ya están hablando de cómo van a llegar a ser, si es diputado, cómo va a llegar a ser senador. O si es diputado, cómo va a llegar a ser gobernador o alcalde de su municipio o su departamento, su región. ¿No es cierto? Entonces, su cautela se debe a que su norte o su mayor prioridad es cómo hacer para que la gente los vea como una persona elegible para un siguiente proceso electoral. ¿No es cierto? Y no arriesgan cuando se debe arriesgar. No le apuestan y no lo dan todo cuando hay que darlo. Por miedo a mancharse, por miedo a, como se dice en Bolivia, a quemarse, ¿no? Por este miedo intenso a decir la palabra incorrecta o hacer la acción incorrecta y tener que pedir disculpas públicas muchas veces, como me ha tocado a mí también, eh, en función a que se terminen con una imagen pulcra y con una imagen, digamos, absolutamente sin estar desgastada, ¿no es cierto? Eh, lo que tal vez a mí, y conozco a muchos que también son así, nos diferencia, es que no nos interesa el después. ¿Por qué? Porque esto es un cargo momentáneo. Como decía Yatzel, es un cargo que en este momento nos toca y que no sabemos si nos va a tocar en el futuro, ¿no? Y por eso yo no hago mi gestión en función así me voy a reelegir como asambleísta o voy a tener un mejor cargo en el futuro. No me interesa. Y lo he dicho públicamente, lo he dicho al interior de mi organización, no me interesa. A mí lo que me interesa es hacer lo mejor para las personas que me han electo durante estos 5 años y es lo que planeo hacer, es lo que pretendo hacer, es lo que estoy intentando hacer y es lo que hago todo lo posible todos los días para que así sea, a pesar de equivocarme, a pesar de tropezarme. Yo soy el peor crítico de mí mismo, yo soy el peor crítico de mí mismo. No hay crítico más grande en redes sociales, pues no me afecta tanto tampoco cuando es injustificado. Cuando es justificado, por supuesto, lo asumo, lo entiendo y lo interiorizo. Pero cuando es injustificado, no me afecta tanto como a otros políticos que viven de los comentarios de redes sociales, midiendo si son más comentarios positivos, neutros, negativos en sus redes sociales de lo que está haciendo, ¿no es cierto? A mí no me afecta porque sé que entrar a esto es embarrarse y embarrarse hasta adentro y embarrarse el lodo hasta el cuello. No importa. Mi reputación como persona es una cosa que no es tan importante como hacer lo posible para arreglarle la vida a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. No es tan importante si haces un balance, ¿no es cierto? Entonces es lo que trato de hacer y en eso estamos. Excelente, bueno, muchas gracias a ambos por sus exposiciones, creo que fue una conversación súper rica en un montón de sentidos, muchas gracias a todos los que se sumaron en el live del otro lado, bueno, gracias también a la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y al World Movement for Democracy por organizar este foro que continúa mañana con otra tanda también, con otro panel súper interesante, los invito a sumarse mañana también a escuchar a nuestros expositores. Y sin más, yo
agradecerles por todo por lo que nos contaron, por lo que me contaron a mí, por dejarme compartir con ustedes este espacio. Espero verlos pronto.